Bienvenidos a un espacio para sanar, un refugio de amor y esperanza. Bueno, hoy les traigo un mensaje muy especial, es algo de lo que creo que muchos hemos estado hablando o escuchando constantemente en estos últimos tiempos, y es acerca de la depresión. La depresión se está volviendo una enfermedad muy común, y yo creo que hoy en día podemos darnos cuenta que dentro de nuestro grupo social o familiar puede haber una persona luchando con esta enfermedad. Y por eso quiero que hoy conversemos y quiero darle algunos datos estadísticos. A mí me gusta siempre que ustedes puedan conocer cómo están las ciertas situaciones a nivel mundial. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión, lo que representa casi un 5% de la población mundial. Y también se ha sacado estadísticas que nos dicen que más del 12% de los tratamientos médicos a nivel mundial están enfocados en temas de salud mental. Es decir, que sobrepasan aún más algunas otras enfermedades que constantemente escuchamos, como el cáncer y algunas otras, en donde nos deja ver de que es una situación que tenemos que trabajar no solamente desde el ámbito médico, sino también desde lo espiritual. La depresión es una de las principales causas de suicidio. Si no la trabajamos a tiempo, se estima que cerca de 800,000 personas al año cometen suicidio a causa de la depresión. Entonces estamos tratando con un tema de bastante interés de salud mental, además de que a raíz del COVID estas estadísticas se han aumentado, se han triplicado. Y hay que tener en cuenta de que muchas personas que sufren con depresión quizás aún no han sido diagnosticadas, así que lo que podemos ver es que este número y este porcentaje puede ser aún mayor de lo que hoy estamos viendo en estas estadísticas. Así que muchos se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué es la depresión? ¿De qué se trata este tema? No sé cuáles son sus síntomas, no sé cómo se presenta, cómo se maneja. Y bueno, la depresión es un trastorno del estado del ánimo, en donde la persona presenta incapacidad muchas veces en la forma en cómo ella se ve, en la forma, en sus pensamientos y en la manera en que esta persona realiza sus actividades cotidianas, sus actividades diarias. La depresión no es simplemente que amanecí hoy y me siento triste, no es simplemente de que llevo varios días con melancolía, sino que la depresión es algo mucho más profundo, algo que puede durar un estado que nos puede llevar hasta 2 semanas con sentimientos de desesperanza, con falta de interés en situaciones o en actividades que antes nos generaban algún tipo de placer. También nos vemos que hay un cambio de nuestro apetito, del sueño, estamos con dificultades de concentración y en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos también vienen esas ideas suicidas, esas ideas de insatisfacción, de no tengo un propósito de vida, pero que se agrava mucho más. Entonces, si ustedes hoy se encuentran luchando con alguna de estas sintomatologías, los invito a que puedan buscar una ayuda profesional que les pueda guiar, que les pueda acompañar en este proceso, y también que se puedan anclar del Espíritu Santo, que para Él no hay nada imposible. Y bueno, la depresión es como cualquier otra enfermedad. La depresión es tratable. Muchas veces hay necesidad de que se utilicen medicamentos, pero muchas veces también el acompañamiento espiritual, emocional y psicológico es fundamental para este tipo de situaciones. Y aquí es donde también quiero que hablemos como iglesia, como pueblo de Dios, porque muchas veces es un mensaje que no ha sido fácil de aceptar muchas veces dentro de la iglesia, porque muchas veces tenemos paradigmas o creencias que nos llevan a pensar que la depresión
es algo de falta de fe. Muchas veces hay personas que dicen, si tú tienes depresión, si tú estás ansioso o si hay alguna situación emocional en tu vida es porque no estás orando suficiente, es porque no estás teniendo la suficiente fe, y realmente no es así. Realmente hay situaciones en nuestra vida, como por ejemplo situaciones biológicas, aspectos biológicos. De pronto hay un desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro que están generando esta depresión, o de pronto hay factores psicológicos como quizás traumas que no han sido superados, o situaciones del pasado, estrés crónico que no nos han permitido sanar nuestras emociones. La baja autoestima, no tener una identidad clara de quién somos, también es una puerta para la depresión. Pero también esas personas que viven en la soledad, que viven en un aislamiento continuo, que no tienen a sus seres queridos cerca o te están atravesando por dificultades económicas o problemas familiares, son personas que pueden experimentar la depresión. O quizás estás en algún tratamiento médico con algunos medicamentos y esos medicamentos también están generando esta depresión en tu vida. Entonces, si nosotros miramos, la depresión no solamente es respuesta a una falta de fe o a una falta de oración. Y si nosotros miramos en la Biblia, podemos ver a Elías, este gran profeta que también, según los estudiados, dicen que por ciertas sintomatologías que él manifiesta en Primera de Reyes 19:4, se puede ver de que Elías también sufrió de depresión. Sufrió de depresión al enfrentar, luego de salir de un momento de batalla, de un momento de ver la mano de Dios, de un momento de ver cómo Dios lo respaldó. Tuvo miedo de que su vida estuviera en peligro y entró en una depresión. Así que lo podemos leer, yo se los leo un momento, aquí donde dice en Primera de Reyes 18:4, dice Elías, un momento. Elías se retiró al desierto, se sentó bajo un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida, diciendo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y si nosotros lo miramos decimos, wow, pero ¿cómo? ¿Cómo este hombre que acaba de ver la mano de Dios, cómo este hombre que vio cómo el respaldo del Señor estuvo con él, ahora experimenta deseos de no seguir viviendo, se esconde debajo de una roca a causa de la persecución de alguien? Y es que sí, puede pasar, porque los grandes hombres de Dios también se enfrentan a situaciones como esta. Y aquí podemos ver que Elías sintió aislamiento, se sintió solo al retirarse, se sintió solo, se sintió desprotegido, se sintió que no tenía personas a su alrededor porque era humano y también tenía esas emociones, esos sentimientos. Estaba quizás agotado emocionalmente, estaba agotado espiritualmente y físicamente, y también sintió desesperanza. A pesar de su éxito, él pudo haber sentido de que no había valido la pena lo que estaba haciendo porque su vida ahora corría en riesgo. Y es que recordemos que nuestras emociones muchas veces no, siempre son afectadas por nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son negativos, nuestras emociones serán transformadas y nuestras acciones también tendrán una dirección contraria a la que quizás hubiésemos tenido en otro tiempo. Entonces aquí lo podemos ver muy claro en Elías. Sus pensamientos fueron atacados, sus pensamientos lo llevaron a sentirse oprimido, como muchos de nosotros podemos sentirlo. Y me identifico mucho con él en este tema, porque en algunas otras ocasiones les he podido contar cómo con el ministerio hemos podido ir a varias iglesias a hablar de salud mental y nos hemos encontrado con pastores reconocidos en ciertas agremiaciones que nos dicen, quiero que trates este tema en mi congregación porque yo sufro de depresión. Y algunos dirán, ¿cómo el pastor va a sufrir de depresión? Pero es así, por la misma situación que Elías vivió. Ninguno de nosotros está expuesto. A veces la presión del ministerio, el agotamiento del ministerio, del sentir de que tengo que estar
dispuesto mis oídos para acompañar a la congregación, pero a veces sentirme solo, de que cuando yo necesito acompañamiento no encuentro un soporte. Eso también ayuda a que muchas veces nuestras emociones se vean afectadas y dé cabida a la depresión. Pero el Señor, Él sabe que nosotros estamos a las puertas de luchar con este tipo de emociones, y Él nos dice que en Él podemos encontrar su refugio, que en Él podemos encontrar esa paz que Él nos ha venido a dar. Pero es importante abrazar nuestras emociones, es importante reconocer de que tenemos situaciones que hay que sanar en nuestra vida. Y en Mateo 11:28 el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestro descanso está en Dios, nuestra fortaleza está en el Señor. Y Él nos está invitando en esta mañana a dejar nuestras cargas en Él, a dejar todo el peso del pasado que nos ha podido quebrar, que ha podido cambiar muchas veces nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestro amor propio, y que hoy nos está llevando a situaciones en nuestra vida que no son las que debemos vivir. La depresión no es falta de fe, y nuevamente lo digo, sino al contrario, es una oportunidad que nosotros tenemos de encontrar en el Señor un descanso, de decir: Señor, no puedo más con estas luchas emocionales, no puedo más con esta ansiedad, con esta opresión en mi vida, pero vengo ante ti y te pido que me muestres qué situaciones hay en mí que necesito resolver, qué situaciones de mi pasado aún no he trabajado y están llevándome a esta situación. Y yo recuerdo que en una de estas rutas que tuvimos de sanidad en alguna iglesia, luego de ministrar acerca de la restauración familiar y la sanidad emocional, se me acerca un hombre al final de la prédica y me dice: yo soy un paciente diagnosticado con depresión, llevo muchos años medicado, y cuando el Señor hablaba a través de ti, me llevó a recordar una situación en mi vida cuando yo era un niño que no había trabajado en mí, porque no le había pensado que eso tuviese que ver, y empecé a renunciar a esas cosas que yo había vivido en mi vida, y sentí como si algo en mí, un peso en mí, se hubiese ido. Y recuerdo que me decía: y yo tengo ahora pensado no volver más donde el psiquiatra, porque siento que algo salió. Y obviamente yo le dije: usted tiene que continuar con sus tratamientos, porque la ciencia también es una valiosa herramienta que el Señor coloca para bendecir nuestra vida. Pero este hombre, a pesar de llevar tantos años sumergido en la depresión, en donde su vida familiar también estaba siendo quebrada porque estaba teniendo dificultades en su matrimonio a causa de esta enfermedad, pudo por fin, después de muchos años, experimentar que un peso se iba de su vida cuando el Espíritu Santo trajo a él recuerdo de situaciones de su pasado que él había olvidado, o que quizás no le había dado la importancia, pero que estaban afectando su estado emocional en ese momento. Y estamos hablando que ella era un hombre de casi unos 70 años que seguía luchando con un pasado que lo estaba llevando a vivir en una depresión. Y es que si nosotros como iglesia recordáramos o abrazáramos el ser un lugar seguro para todas estas personas que hoy luchan con problemas emocionales, quizás la lucha fuera diferente. Y si nosotros miramos según la Revista Americana de Psiquiatría en el 2023, o sea, hace nada, dice que el 35% de las personas que luchan con problemas de salud mental y emocional tienen como primera opción acudir a un líder o a un pastor. Es decir, que nosotros como congregación, nosotros como hijos de Dios, estamos llamados a abrazar la salud mental en nuestras iglesias.
Estamos abrazados a comprender de que la salud mental, de que la depresión es una realidad que estamos viviendo y que no solamente hace referencia a cuán nuestra fe esté afirmada en el Señor o no. Porque también recuerdo en estos días estuve mirando un chat de psicólogos cristianos y había una mujer que preguntaba quién le podía ayudar porque estaba experimentando depresión en su vida y no encontraba un cambio, y esta persona está pidiendo ayuda. Y recuerdo también haber visto un mensaje de un hombre que le decía: ¿usted es cristiana? Y ella le responde: soy cristiana, soy líder en tal iglesia, asisto hace tanto tiempo, oro, ayuno, pero nada pasa. Y yo me quedé, yo decía: Señor, si nosotros como iglesia pudiéramos abrazar la salud mental como algo que a todos nos puede afectar. Es que es como si yo tengo un dolor de cabeza y yo voy y me tomo una medicina. Es como que si tengo días con dolores estomacales, busco una cita médica para ver qué pasa. Es lo mismo. Pero hay algo que yo me atrevo a decir desde mi propia opinión. Es que yo pienso que muchas veces el enemigo coloca ciertas creencias en nuestra vida para limitar nuestra libertad, para limitar nuestra sanidad, para limitar nuestra restauración. Porque Él sabe que una persona que está libre, que está sana, que ha sido restaurada por Dios, es una persona que encontrará un propósito de vida. Es una persona que dejará toda atadura a un lado y comenzará a caminar bajo los propósitos de Dios. Y no solo su vida será restaurada, sino que su familia será restaurada. Su entorno comenzará a tener una restauración a causa de la sanidad que Dios ha dado en ella. Por eso pienso que muchas veces estos temas de salud mental no los hemos abrazado como debemos abrazarlos. Y es la invitación de esta mañana, de que si tú hoy sientes de que el Señor está hablando a tu vida, puedas entrar un momento a ese lugar tuyo de oración y puedas decirle: Espíritu Santo, no entiendo mucho este tema, no sé si estoy luchando con esto, pero te pido que seas trayendo revelación a mi vida de situaciones que quizás hoy no he trabajado y que pueda comenzar un cambio en mí. Cuando nuestra identidad ha sido quebrada, y eso lo hablábamos en el sábado pasado, cuando nuestra identidad ha sido quebrada por ciertas situaciones, no podemos ver el diseño original de Dios en nuestra vida. Entonces vienen los malos pensamientos, viene la falta de amor propio, y eso nos lleva a entrar en un camino de desesperanza, en un camino de autodestrucción. Por eso, hermanos, y cada uno de ustedes que hoy están aquí conectados, los invito a que abran su corazón y que comiencen a trabajar en sus emociones, que comiencen a trabajar en sus pensamientos, y que cuando vengan esos pensamientos destructivos, de menosprecio, esos pensamientos que a veces nos levantamos y decimos: no sé por qué me levanté así, pero siento tristeza, o siento que algo malo me va a pasar, o siento que voy a ser incapaz de hacer ciertas cosas, siento temor, podamos entrar a la presencia de Dios y decirle: Señor, toma control de mis pensamientos. Porque no podemos controlar que esos pensamientos lleguen a nuestra vida, pero sí podemos controlar el efecto que ese pensamiento tiene en mi día a día. Y como les dije al principio, no solamente es un pensamiento, sino que ese pensamiento se convertirá en una emoción, y esa emoción finalmente tendrá una consecuencia en nuestras actuaciones, en nuestro acto. Así que, hermanos, ha sido una mañana de confrontación, una mañana de permitir que el Espíritu Santo hable directamente a nuestros corazones. Y quisiera invitarlos a seguirlos en nuestras redes sociales. Y si el Señor ha estado actuando en sus vidas, ha traído palabra, ha empezado a hacer algo diferente en ustedes a través de este programa, los invito a que nos puedan dejar esos mensajes que yo recibiré con mucho gozo y mucha alegría de ver cómo Dios está actuando en la vida de cada uno de ustedes. Y pueden seguirnos en Instagram como Espacio para Sanar. También nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube,
psicóloga Susana Porto, y en nuestro Facebook psicóloga Susana Porto. Puedes dejarnos tu mensaje para estar orando por ti, para escuchar eso que Dios está haciendo en tu vida y para ver cómo Dios comienza a transformar tu historia. Ahora te invito a cerrar con una oración y agradeciéndote por haberte sintonizado en esta mañana. Recuerda que todos los sábados estaremos por este mismo canal, la estación de la familia, a las 9:30 de la mañana. Y muchas gracias por sintonizarse con nosotros. El Señor les bendiga y que tengan un hermoso resto de fin de semana. Bendiciones.